Por eso quiero hablar de Amram y Jocabed. Son famosos porque criaron a un niño llamado Moisés, quien literalmente, sin que haya ninguna duda al respecto, literalmente cambió el mundo. Quisiera enfatizar lo suficiente la importancia de la familia. Hoy el mensaje de los humanistas seculares y algunos religiosos es que se requiere de toda una villa para criar a un niño. Lo tienen al revés. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, se necesita una familia para criar un niño, que luego formará una familia, y la familia cambiará la villa. Y todo comienza con los padres. La familia viene siendo la sala de clases principal. El Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en la familia a los desamparados. Y usted puede entender por qué el diablo ha sacado toda la artillería del infierno contra la familia. Pero yendo contra corriente estuvieron Amram y Jocabed. Y quiero compartir con usted 4 cosas acerca de la fe para la familia. Y lo primero que quiero que vea es lo que voy a llamar la visión de la fe. Volvamos al verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Notó la frase, le vieron niño hermoso. Algunos eruditos dicen que se refiere a la hermosura física del niño. Otros dicen que quiere decir un niño fuera de lo común. Ahora, yo creo que Amram y Jocabed fueron personas de gran fe, porque así lo dice la Biblia. Pero también fueron estudiosos de la palabra de Dios. Ambos eran de la tribu de Leví, y estudiaban las Escrituras, y sabían que Dios había profetizado que el pueblo de Israel saldría de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y el reloj del tiempo seguía marcando los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses y los años. Las páginas del calendario seguían pasando, y los 400 años habían transcurrido. El tiempo había llegado. Se necesitaba un líder. Y ahora ellos miraban a este niño fuera de lo común. Yo creo que lo que engendró e inculcó fe en las vidas de Amram y Jocabed fueron 2 cosas. Tenían la palabra de Dios escrita, y el Espíritu de Dios había hablado a sus corazones, diciéndoles que ese niño, Moisés, era el niño apropiado para cumplir lo profetizado. Y no faltará algún padre o madre que me preguntará: Pastor Rogers, ¿es mi bebé un bebé especial? Absolutamente. Es mejor que crea que su bebé es especial. De hecho, cada hijo es especial, y los padres deben ver en cada hijo o una hija un regalo de Dios especial. Recuerdo cuando nació nuestro primer hijo. Su nombre es Esteban, y se lo pusimos pensando en Esteban, que fue diácono en la iglesia neotestamentaria. Y recuerdo que miraba ese rostro sonrosado de ese bebé y pensaba: soy papá, soy papá. Mi esposa y yo trabajábamos y estudiábamos. Vivíamos en una pequeña casa móvil de unos 8 metros de largo. Y aunque teníamos agua potable, no teníamos servicio higiénico ni baño. En ese lugar los servicios higiénicos y baños o duchas eran comunitarios. Después de dar a luz, Joyce se quedó en el hospital, y yo regresé a nuestra pequeña casa. Me puse de rodillas junto al sofá y dije: Dios, si jamás logro ningún éxito, si jamás llego a tener cosas materiales, si nunca llego a pastorear una buena iglesia, o si nunca predico un buen sermón, te ruego, oh Dios, que me ayudes a ser un buen padre. Y creo que el más grande gozo y el más grande privilegio y la más extraordinaria responsabilidad es la de ser padres. He tomado como versículos vitales en mi vida lo que dice el Salmo 112, los versos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, esto quiere decir sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita.
Algunas veces me preguntan, Pastor Rogers, ¿piensa que usted puede controlar el destino de sus hijos? No, de ninguna manera. Pero ciertamente puedo influenciar en el destino de mis hijos. ¿Podemos creer en Dios en representación de nuestros hijos? No solo que podemos, sino que debemos. Hubo un hombre cuyo hijo necesitaba ayuda. Ese hombre vino a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre del muchacho dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Creo que muchas veces nosotros hemos orado de esa manera, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor vio esa semilla de fe, y Dios hizo por ese muchacho aquello que su padre creyó. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Una de las claves para entender este versículo es la palabra camino. Es una palabra hebrea que significa algo como la curvatura en un arco. Por así decirlo, cada niño tiene una curvatura especial, no una malformación, sino una curvatura particular. Y nuestro deber y gozo es descubrir cuál es esa curvatura. No vea a su hijo o hija como un bloque de granito, y usted con un martillo y cincel en sus manos va a hacer de ese bloque de granito lo que usted quiere. Ni lo intente. Y se evitará tremendos dolores de cabeza. Más bien trate de determinar, si puede, cuáles son los dones que Dios ha puesto en esa persona tan única que es su hijo o su hija. Verá, los hijos no vienen como paquetes estandarizados. Usted tiene que leer el sello que describe el contenido y ver qué es lo que Dios ha puesto en ese paquete especial. Estuve leyendo acerca de ese gran inventor que fue Thomas Alva Edison, el descubridor de la electricidad. Cuando Edison era un muchachito en la escuela, su profesora le dijo que era un tonto que no podía aprender nada, y le pidió a la mamá que lo sacara de la escuela porque era demasiado estúpido como para aprender algo. La mamá de Edison le dijo a la profesora, mi hijo no es ningún estúpido. Lo que pasa es que usted no lo entiende. Yo misma le voy a enseñar. Así que ella se dedicó a enseñarle en la casa. Ella fue capaz de ver esa curvatura en su hijo que la profesora de la escuela no pudo verla. Y amigo, le diré que hay cosas que ningún pastor, ni profesor, ni entrenador pueden ver, pero que los padres pueden verlas, si oran por esa criatura y la ven como un regalo especial. Tenemos un hijo, David, que es misionero en España. Y recuerdo que siendo solo un niño de 5 o 6 años de edad, le encantaba ver y estudiar mapas del mundo, de los Estados Unidos. Por alguna razón que hasta ahora no la sabemos, se memorizaba los códigos postales de cada estado. Era un niño que tenía metido el mundo en su corazón, y ahora sirve a Jesús como misionero en otro país del mundo. Y con nuestro otro hijo, Esteban, me sentaba para enseñarle un poquito de música en el piano. Aunque usted no lo crea, yo enseñando música. Porque yo puedo tocar el piano un poquito, aunque solo sea de oído. Así que cuando Esteban tenía 4 años, le enseñaba melodías sencillas y notaba que su corazón se inclinaba hacia la música. Hoy Esteban es un músico, escritor, arreglista, con un título académico en música comercial, porque esa fue su curvatura. Y si usted me dice, pastor, yo no sabía que usted tiene el don de la música. Pues yo tampoco lo sabía. Pero en realidad no tengo ese don. Es más bien solo un agradable pasatiempo. Pero Esteban sí tiene el don de la música. Y cada hijo tiene esa curvatura especial. Cuando se la descubre, tanto padres como hijos salen grandemente beneficiados.
Conozco algunos queridos padres que tienen preciosos hijos que padecen del síndrome de Down. ¿Son esos niños especiales? Por supuesto que sí. Usted se sorprendería de saber cuántas vidas han sido transformadas, cuántas vidas han sido animadas por esos preciosos niños. Usted toma ese niño o niña, padezca lo que padezca, y dice, mi hijo es un regalo de Dios, y le pide a Dios, oh Dios Todopoderoso, dame la fe que Amram y Jocabed tuvieron para ver el destino de mi hijo. Esa es la visión de la fe. Ahora, el valor de la fe. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso. Ahora, note y subraye la siguiente frase. Y no temieron el decreto del rey. Ellos tenían razones más que suficientes para temer al rey. En Éxodo 1:22, usted puede leer que el faraón había ordenado que todos los bebés varones fueran ahogados en el río Nilo. Pero los padres de Moisés no tuvieron temor de la orden del rey. Y aunque esto significaba para ellos un verdadero peligro, la razón de que no tuvieron temor es que se dieron cuenta que su batalla primordialmente no era contra el faraón, era una batalla espiritual. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted puede pensar que el enemigo es el mercader de pornografía, o el narcotraficante, o el violador, o el ladrón, o el terrorista. No, mi amigo. El enemigo es el diablo. Él siempre lo ha sido y siempre lo será. Y cuando nosotros comprendemos que nuestra batalla no es contra sangre y carne, eso debería en un sentido animarnos, porque sabemos que es una batalla espiritual, que debe ser peleada y ganada por la fe. Fueron días oscuros para Amram y Jocabed, pero la Biblia dice que ellos no tuvieron temor. Y quiero decir a todos los padres que me están escuchando, destierren el temor de sus vidas y digan, en estos tiempos peligrosos, por fe vamos a criar a este niño o niña para Jesús. En 2 Timoteo 3:1 leemos, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y amigos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Piense cuán peligrosos son los días en los cuales vivimos, empezando con el liberalismo que se ha entronado en algunas iglesias mal llamadas cristianas. Mi amigo, no hay nada más mortal ni más aniquilador y que complace totalmente al diablo que una iglesia liberal que no acepta el señorío de Cristo ni la verdad infalible de la palabra de Dios. Si usted pertenece a una iglesia así, por favor, sálgase de ella lo más pronto posible. Algunos dirán, pero en nuestra iglesia es una iglesia familiar, no importa, sálgase de ella. Otros dirán, pastor, mi abuelita está enterrada en el jardín de la iglesia. Pues le puedo asegurar que si ella pudiera, también se saldría. Estoy asombrado de cómo algunos padres pueden enviar a sus hijos a otros países para que se eduquen, pero no quieren cruzar la ciudad para asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica. El liberalismo en las iglesias es peligrosísimo. En el sistema educativo actual se pone énfasis en el humanismo. De ninguna manera estoy en contra de los educadores. De hecho, mi yerno es profesor en una escuela pública. Y yo doy gracias a Dios por las escuelas públicas que, a pesar de las circunstancias, hacen lo que pueden. Y agradezco a Dios por las escuelas privadas. Y tengo que admitir que no todo es perfecto en las escuelas privadas. Pero en términos generales, la educación, por lo menos en los Estados Unidos, está en manos del humanismo, y el humanismo es una forma cortés de decir ateísmo. El humanismo es algo que quita a Dios de su trono, y en su lugar pone al hombre
en toda su gloria nuclear, y hace del hombre la suma de toda substancia, el centro y la circunferencia de todo. Y empezamos a cantar: hermanos que están en el mundo, santificado sea nuestro nombre, que se haga realidad nuestro reino, y que nuestra voluntad sea hecha en la tierra. Porque, de acuerdo a los humanistas, el cielo no existe. El fundamento principal del humanismo es la evolución. Esa es su religión. Dicen que no podemos enseñar acerca de la creación porque sería enseñar religión en las escuelas públicas. Pero el humanismo y la evolución son religiones que intentan explicar todo sin la intervención de Dios. Es una religión negativa y demanda una enorme fe, porque la evolución, hasta la presente fecha, realmente jamás ha sido probada. Es una mitología de monos. Y sin embargo, en estos tiempos peligrosos, nuestros hijos están siendo saturados con el humanismo ateo. Pero no solo es el liberalismo en las iglesias y el humanismo en escuelas, colegios y universidades, sino también el paganismo en nuestra sociedad. Una sociedad entregada total y completamente al sensualismo. ¿Le gusta mirar fútbol y básquetbol en la televisión? ¿Ha notado la proliferación de anuncios de cervezas? Los emperadores de las cervezas están decididos a seducir a la gente joven, y hasta ahora han hecho un excelente trabajo. Una de las últimas estadísticas dice que el 95% de estudiantes en colegios y universidades toman cerveza. ¿Se imagina? El 95%. ¿Sabía que 1 de cada 15 personas que comienza a tomar bebidas alcohólicas de cualquier tipo, cerveza, vino o licor, se vuelve alcohólica? Otros se vuelven bebedores problemáticos. Pregunto metafóricamente, ¿qué clase de necios somos para tener en nuestra casa a un perro salvaje que muerda y mutile a 1 de cada 3 visitantes? Y sin embargo, guardamos licores en nuestras casas. Si usted es un padre sabio, debe hacer 2 cosas. Primero, no tener ninguna clase de bebidas alcohólicas en su casa. Y segundo, establecer en su casa una tradición de: aquí no bebemos nada alcohólico. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y la única manera de ser llenos del Espíritu Santo de Dios es teniendo a Cristo en su vida como su Salvador y Señor. Y entonces será un padre o una madre espiritualmente listo o lista para enfrentar estos tiempos peligrosos. Cuando vamos a algún restaurante y nuestros nietos nos acompañan y viene la camarera o camarero y nos pregunta si deseamos un vaso de alguna bebida alcohólica, no solo que digo que no, sino que digo: no gracias, nosotros no tomamos bebidas alcohólicas. Y dígalo claramente, pero sin vanagloria. No sea como el fariseo. Pero deje que sus hijos o nietos le oigan decir: nosotros no tomamos bebidas alcohólicas. Y cuando ellos salgan por la noche, espérenlos hasta cuando regresen, para darles un abrazo de buenas noches, y de paso, percibir su aliento. Será mejor para usted el perder unas horas de sueño que perder a su hijo. Hay paganismo en esta sociedad. En la televisión, el 88% de los encuentros sexuales son ilícitos y tienen que ver con homosexualidad, lesbianismo, adulterio o fornicación. Satanás está sistemáticamente seduciendo a nuestros jóvenes. Es una situación peligrosa. El canal MTV no es más que pornografía con música, y los jóvenes están como hipnotizados con eso. Sí, estos son tiempos peligrosos en los cuales usted tiene que criar a sus hijos. La Biblia dice que los padres de Moisés no tuvieron temor del decreto del rey. ¿Y sabe por qué no tuvieron temor? Porque ellos conocían al Rey de Reyes. No tenían temor porque tenían fe. En estos días, usted no tendrá éxito criando a sus hijos como debiera,
a menos que tenga la clase de fe que Amram y Jocabed tuvieron. No levante sus manos en desesperación, no tire la toalla, ni se dé por vencido. No diga que ya no hay esperanza, sino más bien tenga la visión y el valor para ser la clase de padres que Dios quiere que sean. Hablemos de la aventura de la fe. ¿Qué es lo que hicieron los padres de Moisés? ¿Se quedaron quietos, con los brazos cruzados, esperando que el decreto del faraón se cumpliera? No. Ellos hicieron algo. Escondieron al niño para que los soldados del rey no lo encontraran. No fueron personas pasivas, escudándose con la frase, bueno, vamos a confiar en Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago dice claramente que la fe sin obras es muerta. La genuina fe tiene piernas y brazos, y hace algo. Amram y Jocabed tampoco fueron fatalistas diciendo, lo que será, pues será. Dejemos que suceda. Si usted no cuida su jardín, le puedo asegurar que más pronto de lo que usted piense, se llenará de malezas. Ellos no fueron fatalistas ni fanáticos. No dijeron, bueno, botemos al niño en el río Nilo y dejemos que Dios lo cuide. Ellos hicieron algo. Si usted cree que Dios le dará un lugar donde vivir, ore al respecto con serrucho y martillo en la mano. Si usted, mi amigo, está orando para que Dios le dé una esposa, para conquistarla use por lo menos desodorante, pero que no sea esencia de cebolla. La Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Cuando usted hace la parte que le corresponde hacer, Dios hará la parte que le corresponde hacer a él. Recuerde lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es su responsabilidad como padre el instruir a su hijo. Ahora, lo políticamente correcto es estar en contra de esto. Dicen que usted está interfiriendo en la vida de ese niño o niña. Dicen que no hay que disciplinar físicamente a los hijos porque eso es abuso infantil. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 22:15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hoy lo políticamente correcto dice, den a sus hijas píldoras contraceptivas. Mientras que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo políticamente correcto dice que el gobierno es socio de los padres en la educación de los hijos. Pero el Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo políticamente correcto aconseja que debemos dejar que nuestros hijos escojan sus preferencias sexuales. Sin embargo, la Biblia dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. También dicen que son las escuelas las que deben enseñar educación sexual, mientras que la palabra de Dios insistentemente dice a los padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escúcheme, cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga, entonces Dios hará la parte que a él le corresponde. La visión de la fe y el valor de la fe le guiarán al trabajo de la fe. Eso es la aventura de la fe. ¿Está usted instruyendo a sus hijos? La palabra instruir significa preparar o prepararse para algo, enseñar algún ejercicio físico para estar en forma, de manera especial los deportistas y los atletas. Enseñar disciplina. Usted tiene que instruir y dirigir a sus hijos, tiene que orar, tiene que enseñar. A veces hasta tiene que rogar. Y siempre debe enseñar con su ejemplo. ¿Asiste usted con su familia a una iglesia bíblica y cristocéntrica? ¿Asisten sus hijos a una clase de la escuela dominical bajo la enseñanza de un profesor o profesora genuinamente cristianos? ¿Está usted enseñándoles en el hogar por precepto y con ejemplo?
A veces la gente pasa más tiempo enseñando y entrenando a sus perros que instruyendo y educando a sus hijos. Por las noches, muchos aseguran muy bien a sus perros en las perreras, pero dejan abierta la puerta de su casa para que sus hijos se vayan. ¿Quién sabe a dónde? Debemos instruir a nuestros hijos. Verá, si usted enseña algo a sus hijos, y eso es todo lo que hace, le puedo asegurar que otra persona puede venir y enseñarles otra cosa totalmente diferente. Pero cuando les instruye línea sobre línea, precepto sobre precepto, ejemplo sobre ejemplo, esa instrucción como que se infiltra en ellos por medio de los poros de la piel, hasta llegar a su psiquis interno. Esa es la diferencia entre simplemente enseñar e instruir. ¿Ha escuchado la historia de ese niñito que, montado en su triciclo, estaba dando vueltas y más vueltas y más vueltas alrededor de la casa? Un vecino que le observaba le detuvo y le preguntó: «Hijo, ¿qué estás haciendo?». Y el niño respondió: «Estoy enojado con mi mamá, así que me estoy yendo de la casa». Y el vecino, sonriendo, le pregunta: «Entonces, ¿por qué estás dando tantas vueltas alrededor de la casa?». Y el niño le dijo: «Porque mi mamá me tiene prohibido cruzar la calle». ¿Lo ve? Ese niño había sido instruido. El otro día mi esposa tuvo que salir temprano a un compromiso y yo tuve que atenderme yo mismo, lo cual siempre es patético. Yo mismo tuve que poner las hojuelas de maíz en un plato, verter sobre ellas un vaso de leche, pelar una banana y todo eso. Cuando me levanté de la cama y la miré, pensé: si Joyce estuviera aquí, tendería la cama. Pero en la casa no hay nadie más, solo yo. Y si alguien viene, no le voy a traer al dormitorio. Esta noche dormiremos en la misma cama, así que no tiene ningún sentido que yo tienda la cama. Pero luego me dije: a Joyce le gusta tener la cama arreglada, y estaré esperando que yo haga lo mismo. Y de pronto me encontré arreglando la cama. Y además de eso, puse 2 almohadas al pie de la cama, 3 almohadones en la cabecera de la cama, y encima de esos 3 almohadones puse un oso de peluche. ¿Con qué propósito? No tengo ni la menor idea. Nadie iba a ver eso, sino mi esposa y yo. Y de pronto se me encendió el foquito en el cerebro y me dije: Adrián, tu mujer te ha instruido muy, pero muy bien. Amigo, eso es instrucción, entrenamiento. Es lo que tiene que poner en el corazón y la mente y la vida de sus hijos. Deben saber instruirles. La princesa, hija del faraón, vino al río a bañarse. Ahora, ¿por qué la princesa bajó a bañarse en las sucias aguas del Nilo? Ella tenía un palacio y seguro que tenía en su dormitorio su jacuzzi privado, todo de mármol rosado, lleno de burbujeante agua, perfumada con flores. Entonces, ¿por qué fue a bañarse al Nilo? Porque, aun sin que ella lo supiera, iba a ser instrumento importante en los planes de Dios. Y en el río va hasta el sitio exacto en donde estaba flotando el botecito, en donde estaba el bebé Moisés. Ella, delicada y amorosa, que venga y cuide y nutra a este niño. Y la princesa le dijo: excelente idea, hazlo. Y Miriam corrió donde su mamá y le dijo: mamá, ¿sabes qué? Vas a tener de regreso
Moisés para que lo cuides y alimentes, y podrás instruirle y educarle. Y eso es exactamente lo que ella hizo. ¿Cómo debió ella haber derramado su corazón, su vida, su mente y sus oraciones en el corazón del pequeño Moisés? ¿No es Dios maravilloso? Moisés está siendo instruido por su propia madre, y a ella le pagaban por hacerlo. Y cuando ya jovencito, Moisés tuvo todos los gastos pagados en la Universidad de Egipto, y tuvo la mejor educación que el dinero puede pagar. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22, leemos: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Veamos el último punto, que es el más emocionante de todos: la victoria de la fe. Hebreos 11, los versos del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, subraye la siguiente frase: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Sus padres no tuvieron temor, tampoco él lo tendría, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso quiere decir que él tuvo una visión fugaz de Jesús que le fortaleció. Moisés tuvo que enfrentar tremendas tentaciones. Aquí es donde viene la victoria. Esto es lo que yo quiero para sus hijos, para mis nietos. Esto es lo que usted debe anhelar para los suyos. ¿Cómo Moisés tomó esa decisión? Esto es el núcleo de todo el asunto, y quiero darle 3 palabras. Primero, evaluación. Moisés evaluó todo el asunto. Vea lo que dice el verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En una mano, el vituperio de Cristo. En la otra, las riquezas de Egipto. Moisés evalúa qué es lo más importante. Ahora Moisés, debido a las enseñanzas de sus padres, puede ver que las riquezas en Cristo son mucho más importantes que las riquezas de Egipto. Él vio que las glorias del futuro sobrepasarían a los placeres del presente. Él vio que ser un hijo de Dios era mucho más importante que ser nieto del faraón. Él vio que era mucho mejor tener el favor del rey de reyes que el favor del rey de Egipto. Segundo, determinación. Leamos el verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió, y lo hizo a base de la evaluación. La determinación vino por la evaluación. Sus hijos no van a determinar el vivir para Dios sin tener valores apropiados en el corazón. Moisés tuvo que escoger. La vida de sus hijos estará medida por las decisiones que tomen. Lo mismo es con su vida. Nuestras vidas son la suma total de nuestras decisiones. Somos libres de escoger. Pero no tenemos libertad para no escoger. No somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Escogemos. Y luego lo que hemos escogido nos escoge a nosotros. Moisés escogió en base a una evaluación, y esa evaluación le guió a una determinación, y la determinación nos guía al siguiente paso: eliminación. Nuevamente veamos 2 versos. Primero el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Segundo el verso 27. Por la fe dejó Egipto. Veamos el proceso. Primero, evolución. Segundo, determinación. Y tercero, eliminación. Lo que la mayoría de padres trata de hacer es lograr que sus hijos no hagan esto o no hagan aquello. Dicen: salgan de Egipto. No sean seducidos por el rey y todas sus cosas. Pero nunca les dan buenas razones para que lo hagan. Usted tiene que llegar hasta el cofre de sus valores internos. Una vez que vean esos valores y que tomen una determinación,
vendrá el proceso de eliminación. Permítame ilustrarlo. Si usted trata de quitarle un hueso a un perro, probablemente el perro le morderá. Pero si usted pone un jugoso pedazo de carne en el suelo, el perro dejará el hueso y se comerá la carne. ¿Qué es lo que los padres de Moisés pusieron en su corazón? Por así decirlo, pusieron jugosos pedazos de carne, las riquezas de Cristo Jesús. Si sus hijos no ven eso, no aprenden eso, no habrá evaluación, ni determinación, ni eliminación. Y Egipto los habrá conquistado. Pero ustedes pueden ser padres de fe. La visión de la fe, el valor de la fe, la aventura de la fe, le guiará hacia la victoria de la fe. Hace algunos años varios científicos construyeron una gran esfera de acero, capaz de llevar a un par de hombres en su interior. Las paredes de la esfera eran muy gruesas, y llevaron esa esfera al mar, y comenzaron a bajarla hacia la parte más profunda del océano. Llegaron hasta más de 10,000 metros de profundidad, lo más profundo que ha llegado el hombre. La presión de agua era enorme. Si esa esfera no hubiera sido de acero grueso, la presión la hubiera aplastado como un tarro de aluminio. La esfera tenía una pequeña ventana y por ella los científicos tripulantes pudieron ver algo que jamás esperaban ver en esas profundidades. Extraños peces que parecían solo tener piel. Eran sumamente aplanados y casi transparentes. ¿Cómo podían vivir bajo tan enorme presión del agua? Los científicos dieron la respuesta. Esos peces tenían una presión interna que igualaba la presión externa, lo cual les permitía vivir. Amigo, hay muchas presiones para nuestros hijos en esta época en la cual vivimos, y es mejor que usted se asegure que ellos tengan en su interior algo que les permita